¿Qué está pasando en las tribunas de Nacional y de Peñarol? ¿Qué dice la policía o qué no sabe la policía, que la policía cree que tiene que conocer? Gabriel Pereira, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien, Nico? Todo bien. Dice análisis, no voy a analizar, no voy a opinar, voy a dar información, ¿ok? Ok. Hablé Lo que viene ahora no es opinión de Gabriel Pereira, sino que es información pura y dura. Sí. Hablé con jerarcas de la policía. Por un lado hay un cierto malestar porque se detectó una situación que la policía te pregunta cuántas veces y cuántas veces más tiene que pasar y cómo se va a manejar en el futuro. Unas horas antes del clásico detuvieron a 5 hinchas de Nacional con armas de fuego, piñas americanas, prendiendo fuego un muro de la hinchada de Peñarol. Uno de ellos tenía antecedentes por un delito de odio. Fueron sometidos a fiscalía, que los dejó en libertad, con medidas de prohibición de entrar al estadio, ¿no? Lo que la policía dice es, las listas de prohibición se confeccionan días después. Con lo cual, si vos detenés a alguien unas horas antes del partido o un día antes, no entran en la lista. ¿Tá? Pero además dicen, nosotros no tenemos la certeza de que efectivamente hayan podido entrar aún así, si estaban en libertad en ese momento, si no fueron detenidos, aunque sea por las horas en las que el clásico se iba a jugar, sabiendo que eran 5 tipos violentos que iban a ir al estadio armados, ¿no? Ahí no sé si hay un cuestionamiento de la fiscalía o en realidad a los mecanismos de control que hay en cuanto a la celeridad con la que la información se procesa para cargar en las pantallas y en las cámaras de seguridad del estadio. Eso por un lado. Por otro lado, me dicen la Jefatura de Policía de Montevideo con que se encontraron con que la repartición que se encarga de la violencia del deporte, con 20 funcionarios, tiene un solo auto, que lo usa el jefe de la brigada. Me dicen que no hay ninguna investigación en curso. ¿Cómo que no hay investigación? No, antes de esto. Antes. Y que jerarcas de la policía que integraban el gobierno anterior habían dejado un organigrama con las barras bravas, con sus antecedentes, y que eso no existe hoy, que están en cero. Esa es la información que me pasan dentro de la Jefatura de Policía de Montevideo. O sea, el trabajo que se hizo en el pasado periodo de gobierno, una mano negra lo hizo desaparecer. Me dicen, no hay una investigación, no hay una intervención telefónica, nosotros teníamos gente intervenida telefónicamente, ¿no? Yo quiero sumar como dato que ya hubo un incidente en el partido entre Peñarol y Cerro, en el Estadio Campeón del Siglo, con este gobierno, que llevó a que el ministro Carlos Negro separara del cargo al encargado de la seguridad en el deporte. A quien que además incluso venía era Martinelli, se había quedado en su cargo, y Martinelli cuestionó esa remoción diciendo que estaba cortando por el hilo más fino, pero digo, claramente algo no está bien en la división de seguridad en el deporte. Lo que la policía dice es, hoy tenemos, en su momento, el problema de la hinchada de Peñarol. Cuando dejamos el gobierno, el problema era la hinchada de Peñarol. Ahora el problema es la hinchada nacional. ¿Por qué? En agosto, septiembre y octubre del año pasado, cayeron en Buenos Aires, en el intento de un robo en el Banco de San Isidro, los 4 uruguayos, 2 de ellos cabecillas de la barra brava. Y la barra quedó descabezada. Sí. Hay un desorden enorme, nadie pone orden, hay problemas entre ellos, y eso para la policía es un problema. Es un problema. Uno de los detenidos en Argentina tenía antecedentes por narcotráfico, asociación para delinquir, rapiña. Lo que la policía dice Conocido como el Alan. ¿Eh? Conocido como el Alan. Lo que la policía dice es, tenemos que empezar a tratar a las barras como organizaciones del crimen organizado. Ese es el concepto en el que habría que trabajar. Investigarlas con las mismas herramientas, con la misma potencia y con el mismo enfoque que organizaciones del crimen organizado, porque nosotros teníamos elementos para saber que ahí se traficaba droga, se negociaban determinado tipo de cuestiones ilegales, y que en su momento fueron procesados personas por el delito de asociación para delinquir. Es asociado, es una asociación para delinquir. Entonces, lo que dicen es, este enfoque, así como investigamos algunas de las bandas del narcotráfico de la periferia, con instrumentos como las interceptaciones telefónicas, los seguimientos, etcétera, etcétera, tenemos que empezar a aplicarlos a las barras bravas. Ese tiene que ser el foco de la policía, según me dijeron hoy,
y tenemos que empezar a hacer inteligencia de nuevo por esta reconfiguración de las barras por un lado, y por otro lado, porque, reitero, ¿no? Dicen que la información que había no estaba sistematizada. No sé, es la información que la policía me pasa. Yo simplemente para sumar, y con esto cerramos la columna, Gaby. Sí. Hay tanto para rever en este asunto, porque los clubes también dicen, y creo que con parte de razón, el Ministerio del Interior lo hizo gastar, sobre todo a los clubes grandes, un sistema de reconocimiento facial que te cobra, o te cobraba en su momento, $1 por cada foto que sacaba. Vos pones la camarita esa en la puerta de la Colombes o de la Amsterdam y entran 12.000 personas y vos tenés que pagar $12.000 por ese sistema de seguridad a costa de los clubes. Lo mismo pasa con partidos en otros lugares. No se usa en todos los estadios eso, porque no todos los partidos se consideran de riesgo. Pero si las cámaras de reconocimiento facial no permiten que las personas que son reconocidas no ingresen más, porque se los pone en la lista y porque a veces ingresan igual, porque se los pone en una lista que no tienen penas, vos ingresás a una lista negra, y salvo que esto haya cambiado en los últimos meses, es lo mismo entrar a la lista negra por matar a una persona que por tirar una piedra. No tenés un tiempo de salida o de entrada de la lista negra. Y nadie está dispuesto a colaborar con lo que decías, Gaby, de fiscalía para terminar de empezar generalmente los que organizan este tipo de actos delictivos también tienen en muchos casos antecedentes. Hay algo que los lleva adentro de la cancha y no es el amor por los clubes, porque claramente no lo tiene. Es el negocio, es la droga y es todo lo que ya sabemos. Y hay alguna manera, lo que hablamos de las cárceles, ¿no? El Estado controlando, no pudiendo controlar un lugar donde es monopólico. Si nosotros no podemos controlar la seguridad en un lugar cerrado, ¿no? Y no estoy diciendo necesariamente que esto lleve a pensar en ineficiencia, no solamente, sino también en complejidad, porque sabemos que es difícil reprimir ahí adentro, pero nos muestra las dificultades que hay para manejar los fenómenos de violencia y de delincuencia en una sociedad. Aun cuando vos los tenés focalizados, son difíciles de manejar. Imagínate en la sociedad abierta. Gaby, muchas gracias. No, pausa y venimos con más aquí en BTV Noticias.